Después de una larga trayectoria profesional dedicada al estudio de los cetáceos, con numerosas investigaciones y publicaciones científicas, las cuales fueron llevadas a cabo tanto en el mar Mediterráneo como en el Atlántico, usted decidió asentarse y crear su propio instituto de investigación. ¿Cómo de difícil le resultó crear una asociación que posteriormente cobraría cierta importancia en el mundo de la ciencia y cómo fue el proceso de su creación? Pues como muchas cosas, como muchos trabajos que se llevan a cabo, cuando uno tiene pasión, interés y realmente le gusta lo que hace, pues pone todo el esfuerzo. En este caso, pues a lo largo de los años, pues he intentado esforzarme al máximo, hacer mejor las cosas y poco a poco he ido recogiendo los frutos del trabajo que se va haciendo cada año. No ha sido fácil, pero sin duda alguna ahora pues uno está un poco más orgulloso de todo el esfuerzo y el trabajo hecho anteriormente. En esos 21 años, usted y su equipo han realizado numerosos estudios y proyectos, como es Balaenatur, un estudio sobre las 5 grandes especies de ballenas avistadas en aguas gallegas. ¿De qué forma cree que ha ayudado a poder entender mejor las conductas y la forma de ser de estos mamíferos marinos, concretamente el rorcual azul? A ver, es importante siempre cuando hacemos estudios científicos aumentar el conocimiento. Cuanto más conocemos una especie, mejor preparados vamos a estar para poder conservarla. La ballena azul es el animal más grande que ha existido y existe en el planeta, y a mucha gente les sorprendió que la pudiésemos ver aquí en Galicia. La gente piensa en ballenas azules en otras partes del planeta muy lejanas a nuestras costas, y eso ya es un paso importante, porque si la gente es consciente de la existencia de estas grandes ballenas en nuestras costas, también pues, va a poner su granito de arena en la conservación, tanto de la costa como del lugar en el que viven las ballenas. Desde los años 90, los científicos han observado un aumento de 0,6 grados centígrados en la temperatura de los océanos. ¿Cuáles cree que son las causas de ese aumento y cómo puede afectar a los cetáceos? A ver, sí, desde ya hace muchísimos años que se viene conociendo un aumento de temperatura, ya no solo sea a nivel del planeta en general, como de las aguas de nuestros océanos. Uno de los factores principales es la contaminación y el efecto invernadero, el cambio climático, diferentes aspectos que están provocando que las características de los mares cambien. Y eso condiciona a los cetáceos, porque también su alimento se desplaza, porque como se van a alimentar en muchos casos de peces o de pequeños organismos como pueden ser crustáceos, gambitas, pues esas gambitas que viven en aguas frías, cuando el agua se calienta se van a mover a otras zonas, y eso va a provocar que ellos también emigren y se vayan a vivir, a alimentarse a otras zonas. Cambia su tipo de vida. En el 2017, Global Change Biology publicó un estudio sobre el aumento del tráfico marítimo y el ruido marino. ¿De qué manera cree que eso podría influir en la vida y la comunicación de los cetáceos? Sí, la contaminación acústica y lo que es el tráfico marítimo es un problema. Nosotros tenemos ahora un proyecto europeo que estamos llevando a cabo con otros institutos de toda Europa para ver esto, ver cómo ya no solo es un peligro para las ballenas, que las pueden atropellar, porque los grandes barcos a veces no las ven y las atropellan, sino que también el ruido que emiten les molesta, porque no pueden comunicarse entre ellas porque hay mucho ruido. Los motores de los barcos hacen mucho ruido, y eso es un impacto que estamos viendo que está presente y afecta la vida de los animales, los estresan, les molesta, al igual que a nosotros no nos gustaría a lo mejor que se pusieran a taladrar en medio de la clase y hacer mucho ruido porque molesta, pues a ellos es parecido. Añadió que los animales también se desplazan por el ruido del motor de los barcos. ¿Investigó algún otro efecto que provocase otro impacto en los animales? Pues, a ver, hay muchas actividades humanas que generan impacto, casi todas. La pesca, la acuicultura, el tráfico marítimo, el turismo, las embarcaciones turísticas. Son muchos los factores, por ejemplo también el desarrollo de la energía eólica marina. Existen muchas actividades
que van a provocar un cambio en el ecosistema marino y van a provocar un impacto en los delfines y ballenas. Usted antes mencionó que está en un proyecto europeo con otros institutos. ¿Nos podría explicar un poco más sobre este proyecto y cómo va a ayudar a las especies marinas? A ver, es un proyecto que está centrado en el tráfico marítimo y el impacto en las grandes ballenas. Estamos haciendo pruebas de cámaras térmicas, sobre todo en las Islas Canarias, porque en las Islas Canarias hay un problema con los fast ferries, que son los barcos de pasajeros que van muy rápido y que conectan unas islas con otras, y que desafortunadamente cuando los cachalotes, que es un tipo de ballena con dientes muy grandes, Moby Dick, no sé si habéis leído el libro, pues os lo recomiendo, es un libro bastante bonito, pues flotan, cuando duermen, flotan en superficie, y cuando estos barcos pasan muchas veces no los ven y los matan porque los atropellan. Por lo que para evitar estas colisiones se está probando un sistema de cámaras térmicas que permitan detectar rápidamente a varios kilómetros la presencia del cachalote durmiendo y que automáticamente con sistemas de inteligencia artificial y otros métodos que avisen al conductor, al capitán, de que tiene que modificar la trayectoria para no atropellar al cachalote. Por lo que si esto sale adelante podrá ayudar mucho evidentemente a estos animales. El calentamiento de los océanos es un fenómeno que ha alcanzado niveles récord. El océano actúa como principal regulador térmico del planeta, absorbiendo más del 90% del exceso debido a las emisiones de efecto invernadero. ¿De qué manera les afecta el calentamiento de los océanos a mamíferos como los arroaces o ballenas? Pues mira, el calentamiento nos afecta de forma diferente, porque tiene una dieta diferente. Al final lo que afecta el calentamiento global sobre todo va a impactar en la dieta, como decía antes, que pueden ser los arroaces se van a alimentar de muchas especies de peces, pulpos, por lo tanto son mucho más plásticos y les molesta menos, porque se adaptan. No tienen problema para adaptarse, porque si no comen una especie, comen otra especie de pez, bueno, en general. ¿Qué ocurre con las ballenas? Las ballenas se alimentan principalmente de krill, que es una gambita, en la cual está muy determinada por la temperatura del agua. Si la temperatura del agua cambia, hay más o menos gambitas, por lo tanto va a haber más o menos alimento. Y eso está provocando que se desplacen a otras zonas para alimentarse como consecuencia del cambio climático. Un grupo de orcas interactúa agresivamente con veleros en el estrecho de Gibraltar y las costas gallegas, hasta rompiendo timones y en algunos casos llega a hundir embarcaciones, sin que se hayan producido heridos humanos. ¿Por qué no muestran el mismo comportamiento hacia las personas? A ver, el comportamiento que hemos visto ya desde el año 2020 en este grupo sobre estas diferentes orcas que visitan nuestra costa todos los años, ahora pasarán dentro de poco de nuevo por Galicia, es un comportamiento que entre las hipótesis que barajamos se trata de una especie de entrenamiento para la caza de atunes. Los timones de los barcos de vela son grandes, son muy atractivos y al igual que vosotros os ponéis a jugar con los amigos con una pelota, pues ellas se ponen a jugar con los timones. ¿Qué ocurre? Las orcas son muy grandes, muy fuertes y rompen los timones, sobre todo de barcos de vela. Nosotros el año pasado estuvimos hasta 8 horas, 7 horas con este grupo, uno de estos grupos de orcas, y al final, cuando nos fuimos, una de las jóvenes que conocíamos ya que era un poco problemática decidió venir a golpear el barco. Evidentemente eso asusta y es un peligro para la navegación porque puede provocar, como decías bien, la rotura del timón. Si es un barco de vela, fácilmente, el nuestro afortunadamente no, y no había problema, pero también, como dices también, en los casos de que se ha llegado a hundir la embarcación es porque al romper el timón se produce a veces una línea de agua y entra agua dentro del barco y ahí se hunde el barco. Por lo que hay que tener mucho cuidado. Es un comportamiento que están realizando jóvenes ejemplares, pero que se ha convertido en una especie de moda y se lo están pasando bastante bien a costa de los barcos que surcan las aguas de la península ibérica, de España, Portugal,
hasta el estrecho de Gibraltar. Usted habló sobre cómo una orca atacó su barco. ¿Podría dar más detalles sobre lo ocurrido? Pues estábamos trabajando, haciendo el seguimiento de este grupo de 7 ejemplares que estaban alimentándose, y cuando decidimos marcharnos, pues que la embarcación evidentemente al moverse pues genera una atracción. Es como si tú estás jugando o mirando unos perros, si te echas a correr seguramente algún perro va a correr detrás de ti. Pues exactamente, nos marchamos y una de las orcas que sabemos que le gusta hacer ese tipo de juego, digamos, práctica, de entrenamiento, como queramos llamarle, pues en cuanto vio que el barco se movía, pues le llamó más la atención que cuando nos movíamos despacito, ahí nos movíamos ya más rápido, y nos siguió y se puso a volcar el barco. En ese momento lo que hicimos mantener la calma, sabíamos que nuestra embarcación el timón es de metal, no tiene por qué sufrir daños, pero sí, detuvimos el barco, esperamos que ella se alejase un segundo y arrancamos y nos fuimos a toda velocidad porque no queríamos seguir jugando, porque puede suponer un peligro para la embarcación y para todos los que vamos a bordo. Las anillas plásticas de los six-pack acaban a veces en el mar, donde los animales marinos se quedan atrapados en los huecos o los ingieren. Se estima que 100.000 mamíferos marinos y tortugas mueren anualmente por la contaminación general de plástico, y una parte está causado por las mencionadas anillas. ¿Usted cómo cree que se podría solucionar el problema de la contaminación por plásticos? Desafortunadamente el plástico no desaparece, no se destruye, por lo tanto todo el plástico que hemos tirado y que vamos desafortunadamente a tirar, en muchos casos acaba en el mar y permanece allí. El plástico como mucho se va a desintegrar, pero se va a quedar en microplásticos que también se van a comer los animales y les va a hacer daño. Es importante darse cuenta de que es importante la responsabilidad nuestra, porque somos nosotros los que aportamos el plástico en medio natural. Evitar tirar plástico, ser responsable, tratar de reciclarlo y reutilizar al máximo sin utilizar demasiados plásticos, porque eso evidentemente, ese plástico va a acabar en algún sitio. Si es posible siempre tratar de reciclarlo. Usted dijo que el plástico no desaparece. ¿De qué manera cree que podríamos solucionar este problema? Usando menos plástico, tratando de usar menos plástico. Es verdad que cuando vamos a comprar al supermercado, desafortunadamente todavía hay muchos productos envueltos en plástico, pero si podemos elegir, pues siempre escoger aquellos fruta, verdura, pues que a lo mejor no está dentro de la bolsa de plástico, del paquete de plástico, porque ahorramos y usamos menos plástico, que va a ir menos plástico a la basura. Indicó usted en una entrevista que la cantidad de ejemplares de ballenas azules y rorcuales está aumentando. ¿Cuáles cree que son las medidas que están ayudando a que esto suceda? A ver, sí, los periodistas a veces, como aprenderéis, también se equivocan y cuando les comentamos algunas cosas interpretan. Las ballenas no están aumentando. En Galicia hemos tenido la oportunidad de volver a verlas. Hemos visto que hay ejemplares jóvenes, eso sí, que están volviendo a alimentarse. Tenéis que pensar que Galicia era una zona ballenera. Se cazaban ballenas hasta el año 1985. Hasta ese año se cazaron ballenas en aguas gallegas y luego, como consecuencia de la caza de ballenas, el número de ballenas quedó muy reducido. Lo que está ocurriendo es que las nuevas generaciones, ballenas de pocos años de vida, están comenzando a regresar a zonas de alimentación que antes posiblemente ocuparon por sus madres, sus abuelas en el pasado. Por lo tanto, estamos teniendo la suerte de poder volver a contar con la presencia de estos animales, principalmente. No es que esté aumentando el número, ojalá, pero considerar que una ballena va a vivir 100 años, por lo tanto, una ballena que, pues nada, en el año 85, que son hace 40 años, pues todavía va a estar surcando el mar y posiblemente
sus hijos, sus nietos e incluso bisnietos puede que ya estén en nuestras aguas. ¿De qué manera se consigue localizar a las ballenas en los océanos y mares? Pues hay diferentes técnicas. La técnica tradicional es estar a bordo de una embarcación con unos prismáticos y buscarlas. Actualmente contamos también con otras técnicas más sofisticadas que el ojo humano, como puede ser el uso de hidrófonos, que son unos micrófonos que metemos debajo del agua, que pueden detectar sus sonidos. Y actualmente también estamos probando técnicas que son cámaras de infrarrojos que pueden detectar también a larga distancia la presencia de estos animales cuando salen a respirar a la superficie, por ejemplo, entre otras técnicas. Usted mismo dijo que las especies se mueven para poder alimentarse. Ya nos ha explicado cómo le afectan a ellos. Pero, ¿de qué manera puede afectar esta migración forzada para los humanos, principalmente en la pesca? Pues la pesca provoca ese efecto facto, que donde antes se pescaba, ahora se pesca menos. ¿Por qué? Por muchos motivos. Hay también el tema de la sobrepesca, hemos pescado más de lo que deberíamos, y hay el tema del cambio climático, que ya hay especies de peces que se marchan porque las condiciones del agua, del mar, no son adecuadas para ellos y prefieren irse a vivir a otro sitio. Por lo tanto, le va a tocar ir a pescar a otro sitio diferente al que pescamos actualmente. En su página web afirma que se prevé que el cambio climático y las actividades humanas tendrán bastantes efectos sobre la biodiversidad marina en España, que serán particularmente graves en especies de carácter migratorio, como la ballena azul, y en aquellos ecosistemas, como la costa gallega, caracterizados por su gran biodiversidad y gran presión antrópica. ¿Cómo cree usted que evolucionará esta situación de aquí en adelante? Es complejo. Como decía antes, va a haber especies que sepan acostumbrarse, adaptarse a los cambios rápidamente, como por los sargaces, el delfín mular, y otras especies que posiblemente abandonen nuestras aguas, no vengan más a alimentarse, u otras especies que a lo mejor vienen a alimentarse más porque en otras zonas hay menos alimento. Ahí es la gran pregunta que nos hacemos. Tengo una de mis estudiantes de doctorado, estamos trabajando en una publicación que va a ser sobre el efecto del cambio climático en las grandes ballenas, y estamos viendo que uno de los modelos predictorios, digamos, que predecimos qué es lo que puede pasar dentro de 50 y 100 años, puede que incluso el alimento de las ballenas pueda aumentar en Galicia. Por lo tanto, a lo mejor tenemos más ballenas como el cambio climático. ¿Qué ocurre? Va a haber menos en otras zonas. ¿Cómo les puede afectar a los cetáceos los cambios de ubicación debido a la pérdida de alimento? Pues les puede afectar negativamente, lógicamente, porque se pueden desplazar a zonas donde pueden existir peligros. Es decir, si se van a alimentar en zonas más costeras, donde a lo mejor hay un riesgo, otro peligro por la actividad humana, como el tráfico marítimo, redes, ello puede provocar evidentemente mortalidades, y ello puede afectar a la población, al número de ejemplares que viven en la zona. Sin duda alguna, mejor, claro, si permanecen en sus zonas de alimentación, están sin molestar, entre comillas, pues evidentemente pueden tener un futuro más tranquilo. En el equipo del BDRI se lleva a cabo un muestreo sistemático que permite un seguimiento de las principales especies de ballenas que visitan la costa gallega. ¿De qué forma cree usted que esto se llevará a cabo en el futuro y cuáles son los retos principales de su equipo de investigación? Tengo la suerte de contar con un equipo. Actualmente estamos 6 personas, de ellas son 4 chicas y 2 chicos. Y todos ellos pues están participando en las tareas de seguimiento de las especies, y cuando contamos con financiación, posibilidad de realizar proyectos, llevamos a cabo proyectos específicos. ¿De qué manera quisiste dedicarte al estudio de los cetáceos? Simplemente porque, mira, yo soy de Ferrol, soy gallego, y cuando iba a la playa de niño tuve la ocasión de ver delfines en más de una ocasión, y siempre me gustaron. Por lo tanto, me gustaban los animales, estudié zoología, estudié en la universidad todo sobre la vida de los animales, y tuve la oportunidad de
enrolarme y estudiar también pues, delfines y ballenas. Así que es cuestión de interés, pasión y quiero realizar este trabajo. Y ahora, ¿cómo crees que se puede solucionar la destrucción de ecosistemas que se provocó sobrepescando tantos años? Es complejo, evidentemente va a ser principalmente las medidas de gestión pesquera. En esos casos es tratar de aliviar la carga, digamos, la sobrepesca sobre esos lugares. Es decir, tratando de pescar un poco menos, las especies que se vieron afectadas y otras que también pueden estar relacionadas con la especie que está desapareciendo, para así facilitar que se recuperen poco a poco. Hay las vedas temporales, hay diferentes tipos de medidas que pueden facilitar la recuperación. Pero es importante eso, regular la pesca hasta cierto modo que no sobrecargue determinadas zonas donde hay especies que pueden sufrir mucho. Ha remarcado que realizó una investigación para profundizar el conocimiento de los delfines. ¿Por qué investiga animales conocidos cuando hay numerosas especies que no han sido investigadas por expertos? Simplemente porque me gusta. Me gusta estudiar estos animales. Son muchos años que llevo estudiándolos y cuanto más tiempo le dedicas, mejor los conoces y también más te das cuenta que aunque son conocidos, no sabemos nada sobre su vida y que tenemos que aprender mucho más. Así que cuando estudias estos animales suele ocurrir eso, te das cuenta que más los estudias, menos los conoces y quieres seguir estudiándolos más y más. Al día de hoy no se conoce ni la mitad de especies marinas. ¿Cree usted que tal vez no salgan a la superficie por la contaminación? Muchas no van a salir a la superficie porque viven en el fondo del mar y no conocemos el fondo del mar. Piensa que ahora creo que pronto se va a intentar volver a la luna, como no hay gente a ver la luna, mientras que el fondo marino todavía casi se desconoce. Hay muchas zonas del fondo de los océanos donde nunca ha habido una embarcación, un submarino, porque no interesa, pero hay muchas especies desconocidas que viven ahí y que afortunadamente para ellos a lo mejor no sufren impacto, pero van a estar muy lejos de nosotros, por lo que no van a subir a la superficie también porque están bien donde están.